Muy buenos días. En este día lunes 4 de Cuaresma, 11 de marzo de 2024, reflexionamos del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. En aquel tiempo Jesús partió de Samaria para Galilea. Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue donde él y le rogaba que bajase a curar a su hijo, porque se iba a morir. Entonces Jesús le dijo: «Si no veis señales y prodigios, no creéis». Le dice el funcionario: «Señor, baja antes que se muera mi hijo». Jesús le dice: «Vete, que tu hijo vive». Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron: «Ayer a la hora séptima le dejó la fiebre». El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: «Tu hijo vive». Y creyó él y toda su familia. Esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. En este segundo milagro vemos algo que nos ayuda o debería ayudarnos para poder entender lo que es nuestra labor de cristianos. El milagro de las bodas de Caná, de convertir el agua en vino, aparte del significado que tiene para nuestra vida, que nuestra vida es como esta agua sin sentido, y cuando nos encontramos con el Señor es como un vino generoso, se transforma en algo estupendo si lo vivimos con el Señor. Pero es un milagro que Él hace de forma presencial. En este segundo milagro Jesús está lejos, ni siquiera va a la casa del funcionario, sino que ahí donde está, hace el milagro, y cuando llega el padre del muchacho se da cuenta que Jesús ya lo ha sanado, que es la actitud que nosotros tenemos que tener permanentemente. Hay situaciones que se dan en donde nos piden ayuda, pero por X motivo es imposible ir personalmente. Por ejemplo, cosas que me ha tocado. Me piden ayuda por una persona que está mal, que está angustiada, que lo está pasando pésimo, pero no quiere nada con la iglesia ni con Dios, menos con un cura. ¿Qué es lo que puedo hacer entonces? Me pongo a rezar y le pido a Dios que actúe sobre esa persona. Y si lo hacemos con fe, porque acá el secreto es la fe. Si no es la fe del que necesita la ayuda, es la fe del que lo pide, como en este caso era la fe del funcionario real que va donde Jesús porque sabe que Jesús puede hacerlo y cree realmente que puede hacerlo, y Jesús lo hará. Y tú tienes que tener la certeza absoluta que lo que vas a hacer lo puede hacer el Señor porque se lo estás pidiendo con fe. En la Escritura vamos a ver siempre que el Señor, cuando hace algún milagro que le piden, Él dice: «Vete, tu fe te ha salvado», por tu fe. Abraham, por su fe, fue reputado como el padre de la fe. Salió y dejó todo siguiendo una palabra, ni siquiera viendo una persona. Siguiendo una palabra lo dejó todo y se puso en camino porque así se lo había dicho Dios. También nosotros tenemos que hacer eso. Y ya que se puede trabajar a distancia, ¿por qué no trabajar también presencialmente por nosotros mismos? Pidiéndole al Señor: «Sáname, Señor, porque he pecado contra ti.
Ayúdame, Señor, a vivir mi fe intensamente para poder ser un signo de tu amor para los que me rodean. No hablemos de cosas muy grandiosas. Partamos por lo poco, por los que nos rodean. Salomón, cuando le pide a Dios, no le pide grandes cosas, le pide simplemente saber gobernar a su pueblo y Dios se lo concede. ¿Qué tal si le pedimos entonces que podamos gobernar este pueblo interno, podamos manejar nuestros demonios y así podemos hacer el bien a mucha gente que nos rodea? Eso es el amor a ti mismo y a tu prójimo. Hagamos este ejercicio en la Cuaresma que nos ayudará para poder entrar limpios y esperanzados al momento de la Pascua, que ya estamos tan cerquita. El que tenga oídos para oír, que oiga.